Señoras y señores, la escudería Cadillac acaba de finalizar el Gran Premio de Miami. Finalizó Sergio Pérez en la 16ª posición, finalizó Valtteri Bottas en la 18ª y una carrera que nos dejó muchísimo para analizar. Fue la primera carrera después de un mes, la cuarta del campeonato, y yo creo que nos vamos todos con un sabor bastante agridulce porque eh, se esperaba mucho para Cadillac este fin de semana. Se suponía que venían con mejoras muy grandes, pero parece que no fue el caso, en su efecto los demás equipos mejoraron mucho más que lo que mejoró Cadillac. Vamos a hablar de lo que pasó en la clasificación sprint, en la carrera sprint, en la cual en la carrera larga y en la carrera larga. Respecto al rendimiento post carrera, Checo declaró que hay como mucha margen de mejora, que las cosas pueden ir realmente bien, solamente tiene que ajustar un par de cosas. Recordemos que faltan todavía 3 semanas para el siguiente Gran Premio, que es el de Canadá, y que ahí supuestamente estas 3 semanas les va a venir bien para poder poner a punto bien el auto y poder sacarle el máximo a estas actualizaciones que trajeron. Empecemos por el comienzo, por el día viernes, que fue la práctica libre y la quali para la sprint. Una práctica libre que duró 90 minutos, bastante cortada, por lo menos para la parte de Checo, que no pudo rodar tanto como le hubiese gustado por ahí, pero que, ante todo pronóstico, en la quali de la sprint le fue relativamente bien. De hecho, si bien hubo un error del ingeniero Carlo Pacetti, que ya viene acumulando errores tras errores en estas primeras cargas, lo cual es esperable. El error fue básicamente que en la quali de las sprints, como son cortitas, no tenés mucho tiempo para entrar en boxes, cambiar las llantas y volver a salir. Cuestión que la vuelta de Checo fue un vueltón, le sacó como un segundo a Bottas y estaba a 2 décimas del corte, de la SQ2. Cuestión que Checo para en boxes para ir a cargar las gomas, pero resulta que el ingeniero no le avisa que tenía que hacer el pesaje del auto. Cuestión que terminan perdiendo mucho tiempo y ya para cuando se mete Checo en boxes ya no podía llegar a salir y dar otra vuelta. Cuestión que Checo, a pesar de todo esto, clasifica por delante de Valtteri Bottas, termina agarrando incluso una posición más adelante por una penalización al Albon y termina largando al día siguiente en la posición número 17 para la carrera sprint en cuestión. Entonces, partiendo de la base de que la clasificación sprint, Checo que venía, o bueno, acá de la que venía quedándose normalmente a un segundo del corte, en este caso se quedaron solo a 2 décimas. Entonces, viendo solo esto, el fin de semana de Cadillac parecía muy prometedor. Aparte, tengamos en cuenta que Checo hizo solo una vuelta y así todo le sacó 6 décimas a Bottas y se quedó solamente a 2 décimas del corte. Por ende, todos imaginamos que con una segunda vuelta, con un segundo intento, Checo seguramente se hubiese metido al menos en el top 16, que obviamente no es una gran cosa, pero para Cadillac es mucho. Cuestión que llega la carrera sprint, una carrera donde Checo hace una buena largada, se puede subir un par de posiciones. Obviamente al final pues el ritmo no era lo que se esperaba, termina perdiendo las posiciones que tiene que perder y todos se habían ido con el compuesto medio, los Cadillac fueron con el compuesto duro, los Aston Martin fueron con el compuesto blando. Al final ese compuesto duro no era lo que se esperaba y terminó según los comentarios de Checo, derrapando toda la carrera. Incluso en la última vuelta, que parecía tener la posición controlada, es adelantado por Fernando Alonso y al final en esa batalla de 4 que hay entre los Cadillac y los Aston Martin, Checo termina perdiendo en la última curva directamente de la carrera con la Aston Martin de Alonso. Al final Checo finaliza en la 16ª posición porque Albon para en boxes, Hülkenberg tuvo un problema con el motor, Bortoleto tuvo un problema, Lindblad tuvo un problema. Podría haber finalizado 15º, termina finalizando en la 16ª posición por, por perder la posición con Alonso en la última curva. Y el problema surge a la tarde cuando se hace la clasificación para la carrera normal. Checo hace un decente primer intento, le saca 4 o 5 décimas a Bottas, pero el problema surge después en el segundo y tercer intento. En el segundo intento, según las declaraciones de Checo, aprieta mal un botón respecto al despliegue de energía
lo cual lo hace drenar la batería y perder mucho tiempo de vuelta. Y en el tercer intento, lo que él describe es que tiene un over delivery y que por ende terminó perdiendo también mucho tiempo y el control del auto sin poder mejorar su tiempo. Por ende, entonces Checo solo tiene un tiempo de vuelta en la clasificación y Bottas tuvo 3 intentos. En el tercer intento termina superando al tiempo de Checo de la primera vuelta, pero ni siquiera les alcanza para superar a los Aston Martin, que este fin de semana parece que estuvieron mejor que Cadillac sin haber traído necesariamente mejoras. Cuestión que al día siguiente los Cadillac arrancan en la posición número 19 y número 20. La número 21 era para Gabriel Bortoleto, que no había podido clasificar. La número 22 fue para Hadjar, que había sido descalificado. Al final, la carrera del día siguiente, Checo tiene un largadón, sube como 4 posiciones en la primera vuelta, Bottas pierde un par. Después la carrera, dentro de todo, Checo se mantiene en el mix, de hecho llega a meterse como la 14ª, 15ª posición. Mientras tanto, Hülkenberg tiene un accidente con Sainz, Gasly tiene un incidente con Lawson, Hadjar se la pega solo, sale un safety car, Checo no para en boxes, Bottas por el contrario sí, y lo que vemos ahí es que Checo de la nada empieza a pelear por la 12ª posición, pero obviamente esto es ficticio porque algunos autos ya habían parado en boxes, Checo estaba con medios bastante viejos, y evidentemente Checo empieza a perder posiciones. Después, si bien mantiene un ritmo muy constante, lo que ambos pilotos de Cadillac escriben es que tienen muchos problemas con la degradación. No es sorpresa que los Aston Martin, que hicieron la carrera sprint con blandos, hayan tenido mejor ritmo al final de la carrera que la Cadillac duros. Incluso si te pones a ver Bottas, esta carrera hizo como 3 o 4 paradas en boxes, mientras que Checo hizo solo una. Y estamos hablando así de que Checo es muy bueno cuidando los neumáticos y así todo sufrió bastante. Pero bueno, si queremos ver las condiciones por un piloto normal, por ejemplo, como Bottas, que si bien no es un experto en las carreras, en la gestión de neumáticos y demás, es un buen parámetro. Vemos que tuvo que hacer paradas cada 7, 8, 9 vueltas porque se le comía el neumático. Que a todo esto, Bottas, cabe recalcar que terminó a más de 1 minuto de Stroll y a prácticamente 1 minuto y medio de Checo. A todo esto, Checo, haciendo su carrera, va a una parada, espera del safety car, no para ahí, para como alrededor de la vuelta 30 y pone duros. Alonso, por ejemplo, paró, como decirte, 10 vueltas más tarde y puso los blandos. Y anduvo 10 vueltas con esos medios también sin haber parado antes en box. Cuestión que al final de la carrera, Checo estaba con unos duros bastante gastados y Alonso lo acechaba desde atrás con los blandos recién puestos. Tuvieron una batalla increíble que si no la vieron la tienen obviamente subida en el canal. Y evidentemente, después de varias vueltas de pelear y de defensa y demás, Alonso termina pasando al mexicano y termina quedándose con, con esa primera posición de la Fórmula 1.5, que es la de Cadillac y Aston Martin. En esta carrera no hubo ningún otro piloto que se haya metido entre ellos 4, salvo los 4 abandonos. Por ende, Bottas termina 18º, Stroll termina 17º, Checo termina 16º y Alonso termina 15º. Muy parecido a lo que sucedió en la sprint del día anterior. Pero sí cabe recalcar que sí hubo un safety car, pero solamente fueron... Bottas sí fue doblado 2 veces, pero Checo fue solamente doblado una vez. Pero sí es preocupante que fue doblado, por ejemplo, como por Colapinto. O sea, fue doblado hasta el 8º puesto, lo cual sí es un poco preocupante. Y a pesar, además de todo esto, Checo finaliza como a 45 segundos del piloto que tiene adelante, sin contar Alonso, pero digamos, los equipos más competitivos terminan unos 45 segundos de Lindner, que es el piloto que tiene por delante de Racing Bulls, y a su vez Lindner termina con unos 15 segundos de Esteban Ocon, que había terminado 13º. Entonces, yo creo que hay como dice Bottas, lo dijo muy bien en una declaración, hay potencial con las vueltas, hay vueltas con neumático nuevo donde parece que hay un buen ritmo, pero eso se diluye muy rápido porque tenemos muchos problemas de degradación. No es tan extremo como para ello sufre Bottas, ni tampoco es como lo sufre Checo, que por ahí como que no se nota tanto. Pero sí es claro que hay un problema bastante grande de degradación y que es a lo que tiene que apuntar Cadillac las 3 semanas si realmente quiere mejorar y ser un poco más competitivo.
para los que decían, o para los que pensábamos, porque me incluyo, que Cadillac iba a meterse en la zona de los Racing Bulls, de Williams, etcétera, no fue el caso. Sainz y Albon terminaron ambos en la zona de puntos, de 9 y 10. A años luz quedaron Checo y Bottas respectivamente. Así que por lo menos para ver si hay alguna mejora más, habrá que esperar 3 semanas más hasta Canadá. Yo, que me había ilusionado mucho para el Gran Premio de Miami, ahora ya creo que me retracto un poco. Creo que vamos a ir con otro approach, con el approach este de que, bueno, veamos a ver si se acorta un poco la distancia, pero yo no veo que se acerquen al grupo de la media tabla o de la media baja tabla, por lo menos hasta mitad de año, que era lo que había dicho en realidad en un principio o Checo. Así que teóricamente no es que nos vendieron humo, pero yo creo que la ansiedad y las ganas de que les vaya bien nos pasa la factura, y bueno, y vemos, pasan cosas como esta, ¿no? Que trajeron unas mejoras muy grandes, que se esperaban grandes cosas, que de hecho con la clasificación sprint parecía que había potencial para algo mucho más importante, mucho más digno, y al final terminan perdiendo con Aston Martin, que ni siquiera trajo mejoras, que el día de la clasificación sprint ni siquiera rodaron. Es la primera vez que terminan la carrera con ambos autos, y así todo fueron más lentos. Checo pudo ganar la Stroll, pero Alonso le sacó varios segundos y eso que hizo una estrategia alternativa esperando la lluvia. Si Alonso hacía una estrategia normal, incluso le podría haber sacado 6, 7 o hasta 10 segundos a Checo, porque incluso declarado el español fueron más rápidos que Cadillac este fin de semana. Así que, respecto a eso, yo, si tuviese que valorar las carreras de los pilotos, a Bottas le pongo 7, 6.50, porque creo que hizo una mala carrera, pero creo que la clasificación la hizo mejor, le ganó a Checo. Estuvo por detrás de Checo todo el fin de semana, pero bueno, cuando importó el día de la clasificación le ganó. Sí hay que decir, bueno, en la clasificación sprint estuvo por detrás, en la carrera sprint también, eh, y en la carrera principal también estuvo por detrás. Pero bueno, también es difícil hacer análisis cuando el auto es tan malo, cuando hay tantos factores externos que pueden afectar, cuando tenés que dejarte pasar por los doblados en medio de la carrera. También es difícil analizar tiempos de vuelta, porque al principio de la carrera Bottas estaba bastante cerca de Checo, pero al final estaba rodando, como decirte, a un segundo y medio a veces por vuelta. Entonces a veces es difícil saber si era ritmo puro, si es por la degradación, si es porque tuvo algún problema con el auto. Es difícil saberlo. Bottas no declaró nada. También pasa lo mismo con Checo. Checo en Suzuka le sacó una gran distancia a ambos Aston Martin. Esta vez no fue el caso. Sí mantuvo el gap con Bottas, que le había sacado como un minuto también a Bottas en Suzuka. Y esta vez pasó lo mismo en Miami. Estuvo por delante prácticamente todo el fin de semana. El único momento donde no estuvo por delante fue en el segundo y tercer intento de la Q1, que fue porque Checo no pudo, en el segundo intento no pudo finalizar la vuelta, y en el tercero tuvo un error. Bueno, tuvo ese over delivery que él dice, pero que después al día siguiente lo solucionó muy rápido. Incluso después de la vuelta 1 estuvo adelante y nunca volvió a tener al finlandés adelante suyo. Entonces yo creo que sí, la carrera de Checo fue un sólido 8, pero no sé si fue lo de Suzuka, porque lo de Suzuka fue bastante sorprendente, pero fue una carrera decente. Aparte de Checo en un circuito relativamente callejero, con mucho pueblo local, había muchos argentinos, muchos fans latinos, y sí quedó demostrado que Checo es un buen piloto dentro de Miami. Es un piloto que en 2022 podría haber llegado al podio, pero que tuvo problemas con el motor. Es un piloto que en 2023 hizo la pole position en Miami, que bueno, pues al día siguiente Verstappen le termina ganando la carrera. Ya muchos saben el contexto de eso. Y que en 2024 quedó también cerca de Max, quedó en la cuarta posición. eh, y que en la carrera sprint de 2024 había quedado también en el podio. Es un circuito que relativamente se le va bien. Ahora se nos viene Canadá, un circuito que a Bottas le va muy bien, que hizo varios podios. Nunca ganó, pero sí le fue muy bien y le ha ganado incluso a Hamilton. Creo que es de los circuitos que hasta que mejor le va, te diría. Checo, por otro lado, es un piloto que en Canadá es muy regular. Hizo un podio en 2012. En 2011 no pudo competir por la lesión que había tenido en Mónaco.
En McLaren en 2013 se queda fuera de los puntos, en 2014 estuvo cerca de ganar y terminó chocando con Felipe Massa en la última vuelta. En 2015, 2016 tuvo actuaciones muy regulares. En 2017 termina quinto, pero peleando con un novato, defendiendo muy agresivamente hasta la última vuelta. En 2018 choca con Sainz, pero también venía perdiendo con Ocon. En 2019 pierde con Stroll. En 2022, 23 y 24 nunca pudo pasar a las Q3, lo cual es bastante, si bien Canadá siempre está afectado por la lluvia y Red Bull, para Canadá siempre está con las mejoras ya hechas como en medida de Verstappen. Es preocupante que nunca haya podido pasar a Q3. Pero bueno, como le digo, en esos momentos era un Red Bull que estaba con mejoras recién puestas en el auto y con condiciones de lluvia. Entonces, por ahí es un poco difícil de analizar, pero sí es un circuito que es bastante irregular para Checo. Si las mejoras encima todavía hay que testear un poco, no sé si llegarán incluso a alguna mejora más, va a ser complicado para ambos pilotos. Veremos, también es un fin de semana sprint, por lo que es un desafío doble. Vamos a ver cómo se las arreglan ambos pilotos. Por suerte tienen dos pilotos con mucha experiencia, tienen 3 semanas para tratar de descifrar qué fue lo que pasó en Miami y para ver si pueden extraerle más al auto y estar un poco más cerca de los Williams, de los Racing Bulls, de los Audi, por lo menos de esa parte, porque el Alpine estuvo muy lejos, por lo menos este fin de semana, ni hablar de los otros top 4 equipos. Así que de mi parte es eso. Obviamente cada uno deje su opinión, diga lo que piensa y díganme qué otro video les gustaría ver y qué otras opiniones. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.